En el centro de la ciudad de Rocha, entre calles transitadas y fachadas comunes, se esconde un recuerdo que pocos quieren mirar. Un edificio de muros imponentes y portones herrumbrados que alguna vez fue símbolo de encierro y hoy es apenas una sombra de lo que fue. Esta es la ex cárcel de Rocha, una estructura construida a finales del siglo XIX para albergar a 70 personas que terminó encerrando a más del doble. Durante más de un siglo, aquí se vivieron historias que no aparecen en los libros. Historias de encierro, de rutina, de violencia y de supervivencia. Y también una noche trágica que marcó su final. Ocurrió en julio del 2010. Una manta cayó sobre un calefactor improvisado y en minutos el fuego arrasó con todo. 12 personas murieron calcinadas en su celda, 9 de ellos abrazados en un baño de 1 metro cuadrado. Sus gritos quedaron registrados, sus vidas truncadas por el olvido. Después de esa noche, las puertas se cerraron para siempre y el silencio empezó a habitar cada rincón. Hoy, la estructura aún resiste, una sola planta dividida en 4 grandes patios internos, cada uno rodeado de celdas. Y al fondo, el área de aislamiento, un lugar más frío, más cerrado, más brutal. Aquí alojaban a los más peligrosos, celdas sin luz, sin ventilación, sin voz. En la entrada funcionaba un taller de tapicería, lugar que alguna vez tejió rutinas en medio del encierro. Explorar este lugar no es solo caminar en el abandono, es atravesar los restos de un sistema que colapsó. Es escuchar lo que no se dice, lo que quedó atrapado entre el polvo, el moho y el miedo. Hay lugares donde el tiempo se detiene, y este es uno de ellos. Hoy recorremos los pasillos de la ex cárcel de Rocha, y aunque no hay reclusos, todavía se siente que algo o alguien sigue aquí. La ex cárcel de Rocha. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en la ciudad de Rocha. Estamos en el centro de la ciudad y estamos explorando la ex cárcel de Rocha, un edificio muy antiguo que data del fines del siglo XIX. Aquí se desató un incendio el 8 de julio del 2010, una tragedia. Fallecieron 12 reclusos. Lamentable hecho. Y hoy estamos aquí. El edificio está abandonado y vamos a explorarlo, a ver qué nos encontramos. Este sería la parte del taller que tendrían aquí, de tapicería. Tendrían pequeños ambientes aquí. Seguramente los reclusos aquí estarían en la parte de rehabilitación. Este edificio estuvo abandonado por varios años. Hoy se encuentra en proceso de restauración. Pueden ver que está bastante afectado por el paso del tiempo. Sus paredes de ladrillo. Podemos ver aquí ya los tirantes no aguantan mucho más, están bastante dañados. Y observen cómo la instalación eléctrica iba por fuera de la pared con aisladores. Aquí tendríamos lo que es un baño
bastante rústico. Aquí vemos, sería la tapicería. En este gran salón aquí tendrían entonces lo que es la tapicería. Seguramente irían aprendiendo algún oficio los reclusos para poder reinsertarse en la sociedad. Seguro aquí tenían el cielo raso de madera. Y aquí enfrente ya tendríamos lo que es el edificio, lo que es la cárcel en sí. Observen la estructura, en la parte de arriba los detalles de lo que es la arquitectura. Y ahí podemos apreciar que se ve bastante antiguo. Miren todos los detalles que tenían en el frente, las enormes puertas de acero. Bastante trabajado lo que es la parte del frente del edificio. Muy detallado. Y aquí tenemos lo que son las enormes puertas de acero, la entrada a esta cárcel. Tenemos el gran pasillo. Y aquí estarían los celdarios. Vamos a empezar esta recorrida entonces. Acá estarían una especie de celdas más pequeñas. Seguramente irían los reclusos más peligrosos aquí. Observen que la puerta bastante sellada, muy gruesa también, sólida. Y esta sería una pequeña celda entonces para los reclusos más peligrosos, seguramente, o para castigar a algún recluso también por mal comportamiento. Lo encerrarían aquí por algunos días. Solo nada más lo que era la puerta de esta celda. Por aquí pasarían seguramente lo que es la comida al recluso. Y aquí tendrían el sistema de cerrar la celda. Aquí tendríamos otra celda más. Pueden observar cómo tenían una especie de cama allí, hecha en hormigón, y no tenía nada más, solamente una ventana allí para que entrara un poco de luz y aire. Aquí este sería un baño común que habría aquí, en este pasillo. Y aquí vemos otra celda. Esta ni siquiera contaba con cama. Solo sería una celda cerrada. Y tenemos otra más. Tampoco contaba con cama. Lo que sí podemos ver que el techo sí era muy alto, unos 5 metros aproximadamente, bastante alto los techos de esta cárcel. Y observen lo estrecho que son las paredes, las entradas, perdón. Bastante estrechos.
y eran pequeños cubículos que tenían aquí para encerrar a los presos, seguramente que tendrían problemas de comportamiento. Y estas tres últimas acá que hemos visto no tenían siquiera una cama, era solo un cuadradito y ahí tenían que estar. Se ven ahí el detalle de lo que era la comunicación con el exterior, esa pequeña ventana que tenían ahí, pequeña abertura que daba al pasillo. Y después ya tenemos lo que es el corredor de entrada por donde hemos ingresado, y aquí tendrían patios internos donde serían pequeños celdarios. Permiso. Tendrían baño. Observen el estado de las paredes y el techo. Ya están bastante derruidos. Sus ventanas allí, con las enormes rejas bastante altas. Esta cárcel tenía aproximadamente una capacidad de 70 reclusos, se habla de entre 50 y 70 reclusos, pero siempre tuvo una superpoblación, alcanzando 300% de superpoblación en algunos momentos de la historia de esta cárcel, que funcionó aproximadamente finales del siglo XIX hasta el año 2010. Aquí tenían otro baño, en esta especie de patio interno que tenían aquí. Y aquí el techo ya era más bajo. Podemos ver este caño de hierro también. Eso nos da un poco la idea de la antigüedad también de lo que es el edificio. Esta sala. Es bastante extraña con este artefacto acá colgado. No sabría muy bien decirles de qué se trata. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios qué podría ser esta sala extraña que encontramos aquí. Si no están suscritos, no olviden suscribirse, darle like, compartir, que eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Pueden ayudarnos también colaborando por medio de PayPal, por Mercado Pago, también por Pix, escaneando los códigos QR. Y aquí a la izquierda tenemos otro enorme patio. Son nada más las dimensiones de este patio, con 2 celdarios allí. Como vemos, estas flores es porque ya está en proceso de restauración. Van a hacer un jardín. Y este sería otro de los celdarios. Se ven ahí cómo guardarían sus pertenencias. Y aquí al lado tendríamos otro con su respectiva puerta. Se ven que era con bastante seguridad, doble llave. Reforzada con
con una chapa bastante gruesa. Y aquí tendrían otro celdario entonces. Serán las enormes ventanas que estarían arriba con sus barrotes. Y el techo bastante alto también. Aproximadamente tendrían capacidad para 8 personas, pero generalmente habían 20 personas por cada celda. Y esto acá sería otro baño de repente. Aparentemente sería así, otro baño. Podemos ver aquí la instalación de agua. La grifería bastante rústica, una llave de paso ahí. Lo que ha quedado, ¿no? Porque al estar abandonado durante algunos años ha sufrido un poco de vandalismo. Se han llevado algunas cosas. Pero como pueden ver, las rejas son bastante antiguas y tienen un diseño bastante particular también. Y aquí llegamos a la parte donde sería la recepción. Esta parte aquí sería la recepción entonces. Donde llegaban las visitas. Tenemos ahí, vamos a ver lo que era el baño de visitas, el salón y la puerta de ingreso para las visitas entonces. Y aquí serían algunas oficinas. Esta parte del edificio es un poco más moderna. Se anexó un tiempo después de que se hiciera el edificio original, que era el que estábamos, donde estaban las celdas. Y observo nada más lo que eran la enorme puerta también de entrada para las visitas. Aquí tendrían un cuadro eléctrico donde manejarían toda la llave general. Estaría aquí. Pueden observar ahí. Aún se mantiene lo que es la llave general, pero las otras ya se las han llevado. Y miren el grosor del cable, ¿no? Bastante grueso. Aquí podemos ver lo que era este tablero general de la cárcel de Rocha, con las diferentes instrucciones de cada llave, a qué pertenecía, las cuadras, los números. Este sería un baño que sería para los funcionarios y para las visitas de repente también. Observen que se mantiene todavía lo que es la pileta. Esto sí es raro, ya encontraron la pileta con la canilla original. Tendrían vista a lo que es el patio interno de los celdarios allí, de los pabellones. Y aquí nos dirigimos a lo que es el salón de visitas. Si se logra apreciar allí, está un poco borrada ya lo que es las inscripciones, pero aquí nos indica que es el salón de visitas. Aquí seguramente se encontraban con sus familiares, sus seres queridos, los reclusos. Dejaron un mensaje allí. Aquí tendrían otro baño.
para visitas y tendrían hasta una estufa. Miren nada más, una enorme estufa, bastante grande. Y observen lo que era la gran puerta que dividía este acceso, el ingreso de la visita a lo que era la parte de la cárcel. Con mucho detalle. Vamos a pasar ahora a lo que era la otra parte de las otras celdas. Permiso. Esta fue la celda donde se desató el incendio accidentalmente. Aparentemente una manta debe haber caído sobre un calefactor casero que se usaba y se habría desatado el incendio. Permiso. Y en esta celda murieron lamentablemente 12 personas por causa del incendio. Encontraron 4 cuerpos aquí en la celda y los otros 8 cuerpos, las otras 8 personas estaban aquí en el baño, refugiándose debajo de algún chorro de agua de la ducha seguramente, pero lamentablemente no pudieron resistir. Como pueden ver, la salida de aire era muy pequeña. Y vemos que quedó bastante afectado por el incendio aquí también. Pueden observar en el marco cómo está todo quemado. Y la puerta también. Seguramente deben haber cerrado la puerta, pero no pudieron aguantar. El material, las cuchetas eran de madera y los colchones eran muy inflamables, y con la entrada del aire de afuera se desató muy rápido el incendio y no les dio tiempo. Cuando abrieron la puerta ya era demasiado tarde. Observen aquí, podemos ver marcas claramente. Está hundida la puerta, seguramente deben haber dado patadas aquí intentando abrirla para escapar del incendio, pero no pudieron. Solo pudieron salir cuando les abrieron, nada más. Y en contraste, hoy tenemos estos arreglos que han hecho. Han plantado varias flores. Como comentábamos, es un proyecto que hay por parte de la Intendencia de Rocha para lograr de alguna manera conservar lo que es la estructura como un edificio ya patrimonial, parte de la historia de Rocha mismo, de nuestro país, dada su antigüedad. Como mencionábamos, finales de los 1800, principios de 1900, no está muy clara la fecha, pero aproximadamente entre esos años data la construcción de este edificio. Observen que hay varios dibujos en las paredes.
Aquí tendríamos otro pequeño patio interno. Aquí serían unas oficinas aparentemente. Algún tipo de depósito. Aquí tendrían otro baño. Aquí serían duchas, aparentemente. Vamos a ver restos de lo que hubiera sido una pileta aquí, con una mesada al lado. Aquí tendrían un soporte. Aquí los marcos eran de madera. Puertas de madera, sería parte de alguna área de recreación para los reclusos de repente. Serían unas celdas con menor seguridad, dado que las puertas eran con vidrios. No eran tan fuertes como las otras que vimos enfrente. Ahí colgarían ropa en esos alambres. Armaban ranchadas, que se les llaman, para dividir los ambientes, para quedar más resguardados de lo que era el frío en invierno. Al ser el ambiente tan grande, era muy frío. Aquí tenemos la última celda que nos queda por recorrer. Sería la de la entrada a la derecha. Y tendría su baño aquí. Que han hecho un dibujo. Y aquí ya tendríamos lo que es la salida o la entrada. Solo aquí tendrían un cuadro también eléctrico, con fusibles. Se ven bastante antiguos. Observen la llave. Esta llave redonda, muy antigua también. Y esta fue la exploración a la ex cárcel de Rocha. Entonces, yo me despido de aquí. Lo dejo con esta vista del centro de la ciudad de Rocha y este patio interno de esta ex cárcel. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir con todos los que puedan. Así nosotros podemos seguir creando este contenido. También pueden apoyarnos por Mercado Pago, lo pueden hacer por PayPal o por Pix también, escaneando los QR que tienen aquí. Los dejo entonces con esta vista del patio interno de la ex cárcel de Rocha y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.